Bienvenidos todos y todas al 15º capítulo de Ignorancia sí que sé. Muchas gracias por estar aquí otra vez en nuestro podcast sobre enseñanza de las ciencias, en el que hoy vamos a tener un tema relacionado con las matemáticas y un tema que yo como humilde conductor de este podcast os voy a reconocer que no sabía que traía la cola que trae. El tema es la regla de 3 y la proporcionalidad. Y la cola viene de que hay una cantidad de gente, al parecer creciente y mayoritaria ya, que opina que la regla de 3 no es una de las mejores maneras para entender la proporcionalidad y que incluso vicia nuestra manera de pensar en las matemáticas. Cosa que me parece muy interesante, porque es precisamente el tipo de tema del que queremos hablar en este programa. Así que preparaos para un programa sobre aritmética básica o sobre matemáticas básicas, que va a ser muy interesante, porque precisamente lo básico yo creo que es lo que más cola termina trayendo. Y para hablar de este tema tan guay, tenemos a un invitado, que siempre nos hace mucha ilusión tener invitados, que la gente se deje liar para venir al programa. Tenemos a Pablo Beltrán, que es profesor e investigador en didáctica de la matemática en la Universidad de Zaragoza. Muy buenas, Pablo, muchas gracias por venir. Hola, ¿qué va? Gracias a vosotros por invitarme a este programa y con un tema tan candente, porque es que cada vez que salen los medios genera un revuelo que vamos. Sí, parece que la gente como que tiene una especie de asociación emocional, la regla de 3, y parece que cuando la gente la toca todo el mundo tiene algo que decir sobre la regla de 3, ¿no? Como que es un viejo amigo que tengo desde la infancia. Claro, es que es así, porque es tan cotidiano, es algo que muchas veces hay muchas personas a las que les preguntas que recuerdan de su etapa escolar y qué fue lo más útil de las matemáticas, la regla de 3. Y claro, además es que se asocia a situaciones que son muy cotidianas, descuentos, rebajas, y es un poco por eso. Bueno, ahora que no se preocupen los oyentes, que ahora vamos a recordar exactamente qué es la regla de 3, en qué contexto matemático se enmarca dentro de la educación, pero antes de eso tengo que presentar, como siempre, a los ignorantenautas de nuestro podcast, que en este caso vienen encabezados por Víctor Marco, que es físico, profesor de matemáticas en secundaria, así que le toca esto, en el IES El Grado de Valencia, y además temporalmente es asesor técnico docente en el SEPIE. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal? Es difícil decir SEPIE siempre, ¿eh? La gente se pone nervioso. Es que hay que decirlo bien, porque si no parece que estés diciendo una palabra inventada o algo por el estilo. Yo cuando llamo a algún centro para decirles que tienen que solucionar algo, digo, llamo del SEPI, y dice, ¿lo qué? Digo, de Erasmus. Exacto. Nada, Alberto, encantado, como siempre, y encantado de estar con Pablo, que ya he compartido varios programas con él en Ciencia Cierta y tenía ganas de que viniera a el tema estrella que tenemos, que es la regla de 3. De hecho, lo tratasteis en la Ciencia Cierta, ¿no? Hablasteis sobre este asunto. No, bueno, salió como tema transversal en anumerismo, y ahí donde yo ya vi el filón de que teníamos que traerlo aquí. Muy recomendable el programa de Ciencia Cierta en general y en concreto el de anumerismo, que encima tiene que ver con lo que vamos a contar hoy. Sí, yo creo que junto a las tablas de multiplicar de memoria son uno de los de los estigmas de la enseñanza de la enseñanza de la matemática básica. Yo, mira, voy a reconoceros, ya que ha salido el tema de las tablas, que yo cuando llegué a que era primero de GB en mi época, tenía 6 años, y nos enseñaron las tablas de multiplicar, yo pensé internamente, y lo recuerdo con mucha intensidad, en plan de ¡wow! Las tablas de multiplicar, esto ya son matemáticas de verdad. Por fin han llegado. Es un pensamiento muy tierno al que le tengo mucho cariño. No quiero ni pensar qué pensarías cuando llegaras a la carrera. Ahí ya se me había pasado el entusiasmo, creo yo. Bueno, ya ha pedido paso Javier Vargas, al que no he presentado todavía, perdón. Javi es también físico, profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Buenas, Javi. Muy buenas, ya sabéis, encantado de estar aquí. Y bueno, hoy hemos roto la regla habitual y no somos 3, somos uno más. Y con este chistaco yo creo que ya me puedo retirar por la noche. Muy bien, y bueno, me autopresento un poco yo. Yo soy Alberto Aparici, soy físico, divulgador científico, llevo un par de secciones en Onda Cero, que son La Brújula de la Ciencia y Aparici en órbita, y también escribo en el diario La Razón, y bueno, en otros sitios, como por ejemplo aquí, ¿no? Y hechas ya las presentaciones, pues creo que es el momento de entrar en materia y empezar a hablar de la cosa de la que hemos venido a hablar aquí, que es de la regla de 3. La regla de 3 es una especie de método de cálculo
operacional para poder hacer problemas de proporcionalidad. Entonces, explicadnos, por favor, qué es la proporcionalidad y qué es la regla de 3 exactamente. Esto es muy técnico. Aquí yo creo que realmente para definir lo que es la proporcionalidad cualquiera lo podríamos establecer. Intentando evitar un tecnicismo yendo a funciones, relaciones entre variables, podríamos decir que la proporcionalidad es un tipo de relación que se establece entre dos magnitudes, ¿no? De tal manera que por cada unidad de una de ellas siempre tienes la misma cantidad de la otra. Con ese enunciado, digamos que sí que caracterizas lo que es una relación de proporcionalidad directa, ¿vale? Uh-huh. Y entonces es cuando dices que esas dos magnitudes varían de forma directamente proporcional. Y cuando varían de forma inversamente proporcional es al revés, ¿no? O sea, cuando una crece, la otra decrece. Sí, pero cuidado porque esa caracterización, Alberto, no es siempre... O sea, la puede cumplir otro tipo de relaciones, ¿vale? Pues cuanto esta aumenta, la otra también aumenta, tampoco es un indicativo de que la relación vaya a ser directamente proporcional. Qué interesante, ¿vale? Claro. O sea, que hemos de tener cuidado con cómo presentamos esto, no sea que demos una impresión de generalidad más grande que la que realmente tenemos, ¿no? Claro. He empezado diciendo que iba a evitar el tecnicismo de hablar de dos variables x e y de tal manera que la relación y igual a k por x pues es la que te define esa relación de proporcionalidad. Y luego a partir de ahí pues hay varias formas de caracterizarla, ¿no? Pero bueno, la que he dicho es una de ellas que yo creo que sí que se comprende. Y la inversa realmente lo que hace son dos magnitudes que también varían de forma que están relacionadas, pero lo que se mantiene es el producto de ellas. Entiendo. Claro, es que yo creo que aquí una palabra clave es el concepto de linealidad. Porque si yo dejo caer un objeto y pienso y calculo cuánto ha recorrido en 2 segundos y luego me pregunto cuánto ha recorrido en el doble, podría caer en el error de pensar de que es el doble de distancia cuando no lo es, porque ahí no son directamente proporcionales, pero en cambio la distancia recorrida y el tiempo son proporcionales, hay una proporción, lo que pasa es que no es lineal. Que es lo que comenta Pablo, ¿no? Esa K. Es complicado, ¿eh? Sobre todo a los alumnos intentar ponerles siempre situaciones reales y que distingan cuándo hay una relación y cuándo esa relación es directamente proporcional. Sí, de hecho yo en mi mente ya deformada por haber estudiado física y todo esto, yo siempre pienso muy rápidamente si es una recta y ya está, que es esencialmente lo que ha descrito Pablo, ¿no? De y igual a k por x, pero lo que pasa es que eso puede no ser la mejor manera de introducir esto, ¿no? Porque los chavales más jóvenes... Ojo, Alberto, creo que es lo que va a decir Pablo. Es una recta, ojo si pasa por el origen o no pasa por el origen. Claro. Es una recta muy, muy recta. Para el cero tiene que corresponderle el cero, si no, no vale. Estoy de acuerdo. Es un tipo de recta especial en la que no hay elemento afín, digamos, en la que no hay, en la que no se suma nada. Exacto. Es que hablamos de linealidad y claro, la variación lineal es una relación de proporcionalidad, pero entre aumentos. Y no es lo mismo. Claro, porque si en lugar de ser y igual a 2 por x fuese y igual a 2 por x más 3, ahí ya no se cumpliría esto que estamos diciendo. Ya no sería una proporcionalidad. Javi, ¿querías decir alguna cosa? Sí, yo quería recalcar un detalle que ya ha aparecido por aquí, que es que muchas veces los alumnos se quedan con la frase de cuando la proporcionalidad es directa, cuando uno aumenta el otro también, y cuando es inversa, cuando uno aumenta el otro disminuye. Y tenemos que llevar mucho cuidado con eso, porque podemos encontrar proporcionalidades directas en donde cuando uno aumenta el otro disminuye. Por ejemplo, si una de las variables es negativa. Se me ocurre ahora mismo el ejemplo de tener una velocidad negativa, un objeto que parte desde el origen, entonces según va pasando el tiempo va tomando posiciones cada vez más negativas. Entonces, cuando uno aumenta, el valor de la posición es cada vez un número menor en la recta real. Y sin embargo, la proporcionalidad es directa. Al final hay cierta arbitrariedad de a dónde asignas ese signo menos, ¿no? O sea, en principio uno pensaría en el y igual a k por x, que y y x sean positivas y entonces el signo de la k es lo que te da la inversa o la directa, pero bueno, uno podría asignar ese signo a la x, por ejemplo, como acabas de decir. Entonces, ahora ya sabemos más o menos lo que es esto de la proporcionalidad y la regla de 3, ¿qué es exactamente? A ver. Bueno, yo creo que muchos oyentes lo sabrán, pero vamos a decirlo por si acaso, ¿no? A Pablo es que le da miedo pronunciarlo. Sí, me sale como... Es una porquería. Bueno, a ver, es un mecanismo que evita pensar, ¿vale? Entonces, es una técnica que yo no lo llamaría, no es una técnica aritmética, aunque los problemas de proporcionalidad se suelen ubicar dentro de lo que es la aritmética, ¿no?
en lugar de en el álgebra, hay que tener un poco de cuidado, porque sí que es cierto que la proporcionalidad dentro de todos los objetos matemáticos que se ven dentro de la aritmética es el que más grado de abstracción puede tener, ¿vale? Pero si nos vamos a la regla de 3, que es una técnica que me permite resolver este tipo de problemas, ahora diremos exactamente cómo era. La justificación tenemos que irla a buscar a las reglas sintácticas del álgebra. Y esto choca. Bueno, no es adecuado cuando estás viendo aritmética, porque en aritmética la justificación que haces es semántica. Es decir, vas a ver qué significa cada uno de los numeritos que estás manejando en tu problema en base al contexto, y a partir de ahí razonas. Y todos los números que aparecen pues tienen un significado. No sé, ¿qué os parece? Podemos poner un ejemplo para ilustrar cómo se resuelve. Mira, pues hemos puesto además un hilo en Twitter donde ha salido ahí, preguntaba por problemas de regla de 3. A ver, podemos decir, mira, vamos a un supermercado y compramos 30 productos de manera que me cuestan 15 euros, ¿no? Pues ¿cuánto pagaría por 5 de ellos? Entonces, vale. Ahí lo que haría, pues si 30 es a 15... 5 es a cuánto, y pondría una X, y entonces diría que lo que me cuestan esos 5 sería 5 por 15 entre 30. De tal manera que el 5, si recordáis, el 5 era número de productos. Sí. ¿Vale? Y 15 eran los euros que me habían costado los 30. Por lo tanto, comienza esto con una multiplicación, 5 por 15, 5 productos por 15 euros, que os invito a que me digáis qué significa. Sí, a nivel de física de análisis dimensional, pues sería producto por euros, ¿no? Pero eso no está muy claro qué tipo de magnitud es. Claro, ¿no? Claro. Entonces, es que esa multiplicación no tiene sentido, ¿vale? Sí que si tú echas las cuentas de este por este entre este otro, claro que te va a salir al final. Bien. Y esta es la forma de aplicar una regla de 3 para resolver una relación que aparentemente es directamente proporcional. Digo aparentemente porque aquí hemos hecho ya suposiciones que van implícitas. Exacto, suposiciones, ¿vale? Como por ejemplo que los 15 productos que has comprado todos tenían el mismo precio, ¿no? Porque podrías haber pensado que a lo mejor no es así. Claro, cuando vas a un supermercado y te compras 30 productos y son todos iguales. Todos tienen el mismo precio. Pues al comienzo de la pandemia, ¿no? Exacto. No, me ha parecido muy interesante esta reflexión que haces porque esencialmente quieres decir que la regla de 3 cobra sentido cuando has hecho ya todos los pasos, pero en los pasos intermedios las operaciones que estás haciendo como que son cosas un poco raras, ¿no? O que conceptualmente cuesta decir lo que son. Solo cuando has hecho todo ya te das cuenta de que la X pues te queda en euros o en lo que sea, ¿no? Claro, es que es una X. Es que la justificación esta es algebraica porque hay una multiplicación, hay una división, puedes cambiarlas de orden y el poder hacer esas cosas, la justificación se encuentra, como he dicho, en el álgebra. En que hay variables, digamos, ¿no? Y puedes hacer combinaciones de ellas. Claro. De hecho, que Pablo estará de acuerdo, supongo, es terrible como en los libros de texto, en el tema de proporcionalidad, te ponen ejercicios de fracciones igualadas y tienes que despejar una X para que se cumpla la proporción, cuando ni siquiera has dado álgebra. Entonces ya mecanizan de este por este cruzado va a ser igual. Y dices, ¿y de dónde sale ese producto cruzado? Es más, ¿para qué vale ese ejercicio? Más vale que hagan problemas reales, que vayan deduciendo y practicando, pero es horrible, esos problemas son terribles. Esto que estás diciendo me sugiere una pregunta que tenía pensado haceros, que es ¿a qué edad se introducen cada una de estas cosas, ¿no? ¿A qué edad se introducen cosas como la proporcionalidad y la regla de 3 y a qué edad se introduce el álgebra también? Pues bueno, en primaria se habla ya de proporcionalidad. Bueno, en primaria hasta ahora creo ya, Pablo, ya se ha quitado lo de la regla de 3, pero estaba tal cual como ejercicio mecánico, ¿no? Exacto, sí, aparecía las 3 palabras regla de 3 aparecían en el currículo en sexto de primaria. Lo que pasa que ya en la ESO no es hasta segundo de la ESO, curiosamente, cuando se vuelve a trabajar la proporcionalidad. En primero no está. Lo que pasa que está en todos los libros de texto y todo el mundo lo da. O sea, confiamos más en el libro de texto que en el propio currículum. Y en cambio en primero sí que se introduce el álgebra antes. No, pero sí que está la proporcionalidad en primero. Pero en Valencia no, ¿eh? No sé si... Es posible. No, a ver, claro, yo he visto el currículum de Valencia, pero ya lo comprobé con el estatal y creo que es igual, ¿eh? Lo podemos dejar para comprobar y decir en el próximo programa, pero
Lo sé, es que es Vale, raro. se me hace muy raro. Es que el estatal, sí, es muy raro. El estatal lo que tiene es que, claro, daba juntos los contenidos de primero y segundo. Y luego los desarrollos autonómicos, pues permitieron pues que cada comunidad, aunque eran todas muy parecidas, salvo Cataluña, que lo hizo un poco mejor. Bueno, un poco, yo creo, bastante mejor para mi gusto. Pero sí que, vamos, yo creo que bueno, en la mayoría de las comunidades está antes precisamente la proporcionalidad porque el álgebra se supone que es un elemento de mayor grado de abstracción, te vas a otro mundo realmente. Vale, o sea que digamos que se considera que la proporcionalidad es algo de jugar con números, entre comillas, mientras que para introducir que esos números pueden ser variables y se puede hacer operaciones con ellas, aunque no sea un número determinado, has de esperar un poquito más, ¿no? Así es. De todas maneras, ya he dicho que es peliagudo porque está a medio camino y luego te abre la puerta a la modelización funcional y claro, ahí enlazas ese mundo aritmético al que le has dado sentido, lo utilizas para modelizar situaciones, te vas a estudiar qué pinta tienen luego en el gráfico esas funciones que has hecho. Entonces, sí que hay un nexo de unión, ¿vale? Pero lo que es la aritmética como tal, pues es el lugar, digamos, natal de origen de la proporcionalidad. Y a ver, Pablo, cuéntanos por qué hay tanta gente que opina que la regla de 3 no es una técnica operacional particularmente buena ni útil, o por qué produce vicios, ¿no? Bueno, esto pues son cosas que ya señalaba un autor holandés en torno a los años 70, Freudenthal, ¿vale? Y luego precisamente otros autores holandeses, Van Duren, Verschaffel, de Pape, etcétera, han estudiado lo que se conoce como ilusión de linealidad. Y bueno, hay varios factores que contribuyen a fomentar esta ilusión. Esta ilusión consiste en que pues tú aprendes la proporcionalidad de una manera, de tal manera que luego ves que cualquier situación en la cual una de las aumentas una cantidad y la otra también aumenta, pues dices, pum, esto es proporcionalidad. Y haces la regla de 3 o el producto cruzado o algo parecido, de tal manera que estás aplicando un modelo que no se corresponde con la realidad que reproduce ese fenómeno. O sea, te pueden pasar cosas del tipo que creas que porque un radio cambie en un factor 2, el área también tiene que cambiar en un factor 2, cuando el área pues cambia cuadráticamente, ¿no? Exacto, además ese es clásico, Y bueno, el enseñar la proporcionalidad en base a técnicas mecánicas tipo la regla de 3. Digo tipo la regla de 3 porque a veces te dicen que la regla de 3 es que es un producto patrio. Pues no, de eso nada. O sea, la regla de 3, además como rule of 3, se conoce en otros países y en los que no se le llama cross product. O sea, que quieres decir, espera, esto es nuevo para mí, quieres decir que hay como una especie de discurso según el cual la regla de 3 es española o algo por el estilo, o se inventó en España o algo así. Sí, o que es muy característica, pero vaya, que si te pones a buscar sí que hay otros países en los que se usa con el mismo nombre y en los que no usan un producto cruzado como los que ha mencionado Víctor. Y que es lo mismo, o sea, no nos quejamos de algo llamado regla de 3, sino de esa técnica del este por este entre este otro y a saber lo que significa lo que estoy haciendo. No me importa que le llamen así siempre, porque es una forma de organizarte los datos, pero explica por qué multiplicas y luego divides. De hecho, es curioso que, al menos a mí me la enseñaron así, que primero multiplicas y luego divides. Y me parece más lógico primero hacer la división, porque haces el reparto para reducir a la unidad. Y luego acumulas los múltiplos de esa unidad. O sea, si me dijeras que primero divides y luego lo multiplicas y lo explicas, te lo compro. Claro, pero es que es como lo más antiintuitivo posible. En el ejemplo de antes, hacer la división primero sería ver cuántos euros cuesta cada uno de los productos, digamos, ¿no? Y luego ya pues multiplicas por el número de productos. Claro. O cuántos productos puedes comprar por un euro. Que, claro, el ver los dos, eso te da como más flexibilidad, ¿no? Vale, tengo dos números que están expresando cantidades de magnitud. En el caso que hemos comentado antes eran número de productos y precio, los euros. Bien, entonces claro, tú puedes repartir los precios entre el precio entre el número de productos o al revés, el número de productos entre el precio, y de una manera obtendrás los euros que pagas por cada producto y de la otra los productos que puedes comprar por un euro. Y con ambas razones puedes resolver cualquier problema de valor faltante. Y aquí ya he introducido un tecnicismo que es que a los problemas de regla de 3
se les conoce en la literatura especializada pues como problemas de valor faltante o valor perdido a veces. ¿Y ¿Vale? eso Donde, qué significa exactamente? pues que teníamos 3 valores y necesitamos hallar un cuarto. ¿Vale? Que muchas veces además se asimila proporcionalidad con este tipo de problemas y en la proporcionalidad pues tienes otro tipo de situaciones. Tienes situaciones de comparación, por ejemplo, donde lo que vas a comparar son razones, ¿no? Tienes 2 recetas de limonada, por ejemplo, en la cual mezclas agua y zumo de limón y te interesa saber cuál de las 2 va a saber más a limón. Entonces, ahí vas a calcular 2 razones y a partir de ahí, pues vas a establecer esa comparación que te permite decidir cuál de las 2 sabrá más a limón. Víctor, ¿tú te has encontrado con estudiantes que han, digamos, tenido confusiones relacionadas con esto en tu experiencia personal? Sí, sobre todo cuando lo intentas introducir, intentando seguir el currículum, hablando de definir lo que son magnitudes directamente proporcionales. Y yo que intento trabajar el tema de reducción a la unidad o el hecho de que, oye, esta magnitud, si yo la duplico, la otra se duplica. Entonces, que vayan viendo que el factor que multiplica uno multiplica al otro. Cuando ya han estado estigmatizados con la regla de 3, te dicen, que es curioso porque lo reconocen, dicen, esto es una regla de 3, ¿no? Dices, sí, pero tienen que entender que la asignatura de matemáticas no está solo, no digo que no sea para eso, pero no está solo para darle herramientas útiles, está para entender lo que pasa. Este debate que siempre tenemos Pablo y yo en los programas de Ciencia Cierta sobre lo que significa matemáticas, que es lo que se puede entender. Al hacer una regla de 3, literalmente no estás haciendo matemáticas, porque no lo estás entendiendo. Esto sé que me va a costar caro este argumento, pero es así. Yo os puedo contar mi experiencia personal con la regla de 3, que es que, así como os he dicho antes, que cuando llegamos a las tablas de multiplicar dije, ¡guau! Esto es súper poderoso. Esa es una sensación que yo he tenido varias veces en la educación de las matemáticas, pero no la tuve con la regla de 3, curiosamente. Cuando la explicaron en clase dije, esta cosa, bueno, debe de ser útil para algo. Me dejó un poco frío. No sé si eso es normal, o bueno, malo o regular, pero además, aunque... Perdón, Alberto, sigue. No, tranquilo, no, ya había terminado. Quiero decir que aunque se puede aplicar siempre a un problema de proporcionalidad, a mí no me parece siempre que sea el camino más evidente. Por ejemplo, os pongo una situación tipo lo del mercado, que además el otro día me pasó yendo a comprar. Te encuentras 2 paquetes de latas de atún, una en un paquete de 3 y otra en un paquete de 4. Claro, con precios distintos. Y claro, no está tan claro cuál te sale más barato el precio de la lata. Yo no veo tan fácil hacer una regla de 3 de este por este entre este para saber cuál es más económico. Yo tengo que reducir a la unidad cada grupo de latas y ver qué lata es más barata. O sea, ahí solo se me ocurre... Solo soy un ignorante. No, a lo mejor no sé aplicar bien la regla de 3. Pero yo no tengo claro ahí este por este entre este, porque yo lo que quiero es una comparación. Y al comparar, yo no estoy buscando ahí el cuarto faltante. Yo estoy buscando una comparación. Luego ahí, la regla de 3 falla. Y ya no digamos cuando lo comparas con la regla de 3 inversa. Que ya no es este por este entre este. Va al revés y dices, ¿y cuál era? Es que yo no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Cuando la memoria falla ya no te vale para nada. Claro, es que ahí hay tela. Sí, no, pues es que no vale para comparar. O sea, es verdad que sí que hay una regla en la cual en el producto cruzado tú puedes comparar 2 fracciones. ¿Vale? Que, ojo, nos podemos meter luego en lo que significa realmente una fracción, el significado que le podemos dar, ¿vale? Y el que estamos comentando, que es la razón entre 2 magnitudes, pues es uno de ellos. Pero una fracción puede expresar otras ideas. Claro, hay una regla en la cual tú puedes comparar 2 fracciones de tal manera que, mediante el producto cruzado, ¿no? Si tienes 2 fracciones A partido por B y C partido por D, pues la primera es mayor que la segunda si A por D es mayor que B por C. Bueno, te la aprendes. Yo creo que la he dicho bien, tampoco estoy seguro, pero es una forma de que te puedes aprender de cómo compararlas, ¿vale? Bueno, acabo de mencionar así colateralmente los diferentes significados que le puedes dar a una fracción. Sería más correcto hablar de los diferentes significados del número racional, ¿vale? Y esto es interesante porque es una idea muy potente. Al final lo que enseñamos y lo que aprendemos en el instituto, en el cole, son matemáticas. Y sí que tienen un carácter instrumental,
pero hay que irlas construyendo e ir aprendiendo matemáticas, ¿no? Como decía Víctor, ir entendiendo pues cómo son las cosas y cómo se van formando esas ideas matemáticas potentes que hay detrás y que no pasan por dar teoría de estructuras en primaria y en secundaria. Seguro, no sería ¿vale? el mundo mejor si hiciésemos eso. Eso ya pasó, ¿eh? Bueno, pero es que eso ya se pensó, o sea, eso ya pasó. Y provocó una guerra mundial. Bueno, sí, luego pues hubo que recular y tal, pero la didáctica entonces no estaba tan desarrollada como ahora. Entonces, claro, una fracción, por ejemplo, te puede expresar una cantidad de magnitud, una medida. Es decir, tú cuando dices que pues 5 cuartos de litro, ¿no? Pues es que tienes 5 subunidades de tamaño 1/4 de litro. Y ese 5 cuartos te está expresando una medida de algo. También lo puedes ver como un reparto de 5 tortillas entre 4 personas. Y entonces la fracción te está representando un cociente. Tanto el reparto en sí como la cantidad que recibe cada participante. Otro es el que ya hemos mencionado de la razón entre dos magnitudes que varían de manera directamente proporcional. Y bueno, me estoy dejando unos cuantos porque podríamos hablar también aquí de probabilidad y tal. ¿Vale? Entonces, la idea de ver la fracción como una representación de ese objeto que hay detrás, que es el número racional, es muy importante y los modelos que utilizamos para enseñar pues, fracciones, proporcionalidad, etcétera, inciden directamente en cómo comprenden los niños pues, este objeto, que no tienes por qué nombrarlo de forma explícita en primaria. Tú estás viendo, está de fondo el número racional, pero claro, yo no llego a clase y digo, a ver, niños, niñas, vamos a ver los números racionales y se representan con Q. No, o sea, no va de eso, ¿vale? Va de que realmente vean, por ejemplo, que con la fracción estoy expresando una cantidad de magnitud, que no son dos números naturales separados ahí por una rayita y demás. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué colabora a ver esa fracción como un nuevo tipo de número? Pues cuando ha dicho Víctor, por ejemplo, que cuando duplico una cantidad, duplico la otra, ¿vale? Ahí realmente estamos utilizando una razón que se llama razón interna. Es decir, estamos multiplicando cada una de las magnitudes por separado. En lugar de fijaros en el ejemplo de los productos que me costaban 30 euros, cuando yo divido, esa razón no es externa, es interna, ¿vale? Porque esta razón es externa, porque ahí estoy mezclando las dos magnitudes que son diferentes, ¿vale? El precio y los productos. Y cuando yo calculo ese 0,5, ese 1/2, que son los euros que me cuesta un producto, no es una razón del mismo tipo que el 2 con el que estaba multiplicando Víctor las dos magnitudes. No sé si he conseguido explicarme. Tú, Pablo, comentas como cuando haces la típica tabla de magnitud A, magnitud B y vas cambiando, multiplicando por 2 por 3. Pero ellos ven, los alumnos, que si tú haces el cociente de cada término de A entre B, se mantiene esa proporción. Porque están relacionadas por ser directamente proporcionales. Está muy bien ver esos dos casos, ¿no? Que una crece y la otra crece, pero su cociente sigue siendo constante. Precio por euro, o sea, el objeto por euro, o lo que sea. Yo lo que veo es que aquí estamos hablando todo el rato de un poco dar significado a los números, ¿no? De no jugar ciegamente con los números como si eso no significara nada y el resultado tuviese que ser un numerito aislado del resto de la humanidad, sino entender exactamente lo que significa eso. Y de alguna manera eso es lo que te roba la regla de 3, o al menos te hace la vida un poquito más difícil en ese sentido, ¿no? Porque al ser tan mecánica no te has de plantear exactamente lo que estás haciendo con esas operaciones, ¿no? Claro, sobre todo si son problemas de igualar fracciones y despejar a X, ¿no? Que ni siquiera hay unidades, porque en una regla de 3 un problema aún tienes unidades que puedes... El resultado son kilos, pero cuando te dicen ¿cuánto vale X para que estas fracciones sean iguales? No hay ningún tipo de objetivo ahí. Sí, de hecho eso de los kilos y las unidades a mí me toca muy de cerca, porque cuando llegamos a física y estudiamos análisis dimensional por primera vez, esta cosa de las unidades se conservan, no desaparecen las unidades en las fórmulas, no aparecen kilos de repente cuando hay un igual y estas cosas. Yo cuando me lo enseñaron yo decía, esto no sirve para nada. Y ahora, sin embargo, yo no sabría entender la física sin eso. O sea que te demuestra cómo este tipo de cosas muy básicas te amueblan la cabeza, ¿no? Y te hacen pensar de una forma que puede ser potente o puede ser subóptima. Y
puedes ser una persona plenamente funcional sin haber aprendido la regla de 3. O sea, que yo conozco gente así. Pues que su profesor de matemáticas en aquel momento pues no les explicó proporcionalidad utilizando la regla de 3 y pues ahora, mira, estoy pensando además en una persona que me dijo que era física. Tranquilamente, sin haber visto la regla de 3 y lo mismo pues si tienes que ir a las rebajas y yo qué sé, ahora realmente los tickets te evitan ya pensar del todo. Porque ¿no? usará Pero, matrices para rotar en espacios vectoriales y calculará los precios. Sí, o sea, Claro, si alguno de nuestros oyentes está ahora mismo planteándose, bueno, y sin la regla de 3, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo yo todos estos problemas? Creo que le hemos dado ya unos cuantos ejemplos en la dirección de que si comprendes lo que significa cada uno de esos números y lo que significa multiplicarlos o dividirlos, simplemente con sentido común, o sea, no con análisis dimensional ni cosas raras, pues puedes resolver el mismo problema de otra forma, sin necesidad de recurrir a la regla de 3. Así que está bien. Y incluso como te obliga a pensar, posiblemente es más... da más fruto, ¿no? Que simplemente hacer una operación matemática. Quería preguntarle a Javi, todo este tipo de operaciones de proporcionalidad, regla de 3, no sé qué, ¿cómo se sustancian en la asignatura que tú das, que es física y química, ¿no? Donde me parece que se utilizan este tipo de nociones, no sé si directamente de la regla de 3 o por lo menos cosas relacionadas. Pues mira, en física y química hay 3 puntos básicos en donde pueden aparecer las reglas de 3 o la proporcionalidad. Bueno, pueden aparecer en más sitios, pero en donde suelen aparecer típicamente es cuando se hace un balance estequiométrico de reacciones, en donde todos los reactivos y productos están en proporción directa. Entonces, hay gente que lo resuelve por regla de 3. Ahora luego hablaremos también de que está como alternativa el factor de conversión, que lo utiliza también mucha gente. Y luego tendríamos también en las leyes de los gases, que en las leyes de los gases no se suele utilizar tanto la regla de 3 a pesar de que tenemos también proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Normalmente lo que se hace es igualar las fracciones. Es decir, se utiliza un método más algebraico. Yo en la regla de los gases, cuando me aprendí que P por V era igual a NRT, empecé a olvidar todas las otras cosas anteriores que me parecían mucho más difíciles. En las leyes de los gases, para que tú puedas seguir utilizando la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa, tienes que dar por hecho que de las 3 variables termodinámicas una es constante y que además el número de partículas también permanece constante. Con lo cual, en el momento en el que ya llegas a cuarto de la ESO y te dicen, no, tú tienes aquí esta ecuación que te liga todas las variables y te puede cambiar todo, entonces dejas de utilizar las proporciones para trabajar con leyes de los gases, porque vas a ir a trabajar con la ecuación de estado de gas ideal. Claro, es que ya estás, lo que dice Pablo, estás usando álgebra ya. Efectivamente. Ya no estás diciendo tantas atmósferas de esto, me da tantos litros, ya no haces una regla de 3. Claro. Ya despejas, ¿no? Encuentras el valor de ese volumen 2 que quieres. Y creo que el comentario que ha hecho Javi nos devuelve a una cosa que habíamos dicho antes, que son las asunciones, ¿no? Las suposiciones tácitas que hay debajo de algunas cosas que hacemos cuando aplicamos proporcionalidad. Pues, por ejemplo, en los gases, que ciertas cosas se van a mantener constantes, ¿no? Efectivamente. Claro, es que en cualquier problema de proporcionalidad, sea directo o inverso, siempre pensamos en 2 magnitudes, pero se nos olvida hablar de que hay una tercera siempre que es constante. En el caso de la directa es constante el cociente de ellas, una velocidad, el precio por kilo de la unidad de una manzana o lo que sea, y en la inversa es constante el producto. El típico problema de tantos obreros gastan tanto tiempo en hacer esta pared. ¿Cuánto tardarían tantos obreros? Ahí, aunque no se ve, lo que es constante es la pared. La pared siempre es la misma. O sea, el producto de obreros por tiempo lo que te da como resultado es la cantidad de materia que están fabricando. Ajá. Bueno, pero eso no lo vemos, ¿no? Que están poniendo en forma de pared. No son estrellas, por lo tanto no están fabricando esos átomos. No son Entonces, hay que hablar, porque a veces puede ser un problema donde esa tercera magnitud también cambie. Y es cuando ya no... Es la ilusión de la linealidad. A lo mejor ya no es algo constante. Yo, de hecho, sobre esto de las asunciones que tenemos que hacer y todo eso, me gusta recalcárselo mucho a los alumnos en física y química, porque luego yo me he encontrado con situaciones como la que comentaba Víctor al principio, de un objeto que está cayendo y la relación entre la distancia recorrida y el tiempo no es ni directa ni inversa, porque ahí varía de forma cuadrática con el tiempo. Entonces,
Cuando estamos, por ejemplo, con balance de reacciones y con este tipo de cosas, yo siempre les digo, podéis utilizar regla de 3, podéis utilizar igualar fracciones, podéis utilizar factores de conversión. Al final son todo técnicas para hacer lo mismo. Vosotros estáis trabajando con una proporción. Mientras tengáis claro que se cumplen las condiciones para poder aplicar esa proporción, no me importa que uséis una técnica o la otra. Lo que no quiero es que lo apliquéis sin pensar de forma automática. Voy a usar siempre la regla de 3 porque entonces la acabaréis aplicando en donde no se debe. Pero yo es que aprovechando que estás tú aquí, mira, algo que he visto pues en segundo de la ESO, ¿no? Cuando se empieza a ver física, la mayoría de los modelos son relaciones de proporcionalidad. Y te encuentras luego que en muchas clases ves la pizarra y de una fórmula pues te sacan 3. Pues una para cada una de las variables implicadas. O sea, yo te pregunté, ¿hasta qué punto es eso común en las aulas de física? No te sabría decir. Sí que yo soy de los que reniego de eso. Igual que el típico triangulito de distancia, velocidad, tiempo, a mí me parece una aberración. Una aberración, porque es como decirle a los alumnos, no hace falta que entiendas nada de lo que te estoy contando, dibújate un triangulito y tapa con el pulgar y ya tienes ahí las formulitas que te hacen falta. Entonces, tapa con el pulgar. Yo flipé cuando vi ese triangulito que dice Javier, yo no lo conocía y nos estábamos hablando no sé qué en clase y me dice, mira, Pablo, mira esto de aquí, pum. Me hicieron el triángulo, velocidad, espacio, tiempo, por este, madre mía. Sí, a mí me pasó lo mismo. Y además, lo mejor es que luego encima lo hacen también para la ley de Ohm y no se dan cuenta de la relación que hay entre las dos cosas. Ellos lo ven como dos triangulitos completamente independientes. Y yo aluciné. Yo hasta que no fui profesor no me lo encontré esto. Que me llegó un alumno que me dijo, mira, mi padre me enseñó a hacerlo de esta manera, o mi profe particular, y yo dije, pero entonces, ¿en dónde queda lo de entender lo que estamos haciendo? Yo me acabo de enterar ahora de que ese método existe y me parece súper absurdo, porque quiero decir, obviamente no entiendes nada, ¿no? Es un método extremadamente mecánico, cuando lo bonito de la física es entender pues que el espacio varía cuando pasa el tiempo, cómo se produce el movimiento y todas estas cosas. O sea, como que te pierdes lo bonito, ¿no? De todo el razonamiento. Claro, ahí está la cosa. Es igual que con los factores de conversión. Hay gente que huye de los factores de conversión porque no los entiende, hay algunos alumnos, hay profesores que dicen que se tiene que hacer todo con factores de conversión. Yo, la idea que trato de transmitir a los alumnos es, mientras tú entiendas lo que estás haciendo, para que lo uses cuando se puede usar, y cuando no se puede usar no lo uses, a mí me da lo mismo que lo hagas por un camino o por otro. Lo que no puedes hacer es mecanizar algo y hacerlo sin pensar, porque entonces te encontrarás en un momento en el que cuando no se puede usar la proporción directa, vas a estar aplicando un método que no puedes aplicar. Javi, para los oyentes que no tengan claro o que no tengan fresco lo que es un factor de conversión, explícanos lo que es y luego le pediré a Pablo que nos lo critique. Solo un poquito. A ver, el factor de conversión, la idea es similar a la que estábamos diciendo antes de reducir a la unidad, ¿no? Sería expresar como una fracción la proporción entre dos magnitudes que son directamente proporcionales. Y entonces, tú a partir de una cantidad diferente que tienes, multiplicas por la fracción expresada de una forma o de otra. Antes estábamos hablando de que se puede reducir a la unidad de dos maneras distintas. Es decir, yo puedo poner la fracción con la distancia en el numerador y el tiempo en el denominador, o lo puedo hacer al revés. Entonces, en función de la cantidad que tú tengas de partida, multiplicas por la fracción correspondiente para obtener el resultado. Al final... Si queréis doy un ejemplo para que la gente se lo plantee en su cabeza. Yo tengo una cantidad en segundos, como por ejemplo 12.500 segundos, y la quiero pasar a horas, porque son un montón de segundos y claramente será más fácil en horas. Y yo sé que cada hora son 3.600 segundos. Pues entonces pongo el 12.500, multiplico por una fraccioncita, y como tengo 12.500 segundos, abajo en el denominador pongo segundos, 3.600 segundos, y arriba pongo una hora. Y hacemos esta cosa que es una aberración de tachar segundo con segundo, y ya solo me quedan las horas, y es 12.500 entre 3.600, que es algo que podríamos haber razonado sin ningún problema. Si en cada hora hay 3.600 segundos, pues divide y ya está, ¿no?
Y eso se puede hacer, y yo lo he hecho en secundaria, encadenando un montón de ellos y haciendo cosas que son auténticas aberraciones, ¿no? Encadenando segundos con moles, con no sé qué, y en fin, bueno, ya se convierte en un lodazal. Es el equivalente a pasar dividiendo diferenciales, que los matemáticos le odian cuando los físicos lo hacemos. Pero les da rabia porque sale bien, o sea que... Ahí yo la única ventaja que le veo al factor de conversión es que al final te permite resolver algunos problemas de química en una línea. Es la única ventaja que le veo. Pero claro, para eso tienes que tener muy bien dominado y entender muy bien lo que estás haciendo. Pero si por no entenderlo, al final vas a cometer alguna aberración, porque hay una cosa también que no entienden mis alumnos, por ejemplo, que es cuando me ponen los factores de conversión, me los ponen en un orden que no es, y yo les digo que eso no puede ser. Porque tú lo que estás haciendo es encadenar, digamos, distintas proporciones y tú no puedes coger y multiplicar una cierta cantidad por una proporción que no involucra esa cantidad, porque entonces estás haciendo una operación que no tiene sentido. Que al final te da el resultado que te tiene que dar, pero no estás entendiendo lo que estás haciendo. Se podría decir que te ha salido de chiripa. Entonces, ante esas situaciones, yo les digo, prefiero que os cojáis las formulitas, porque al final para muchas cosas tenemos formulitas. Para el número de moles es la masa partido de la masa molar. O el número de partículas dividido por el número de Avogadro, tienes también el número de moles. Entonces, si te vas a liar haciendo los factores de conversión, cógete la expresión algebraica o vete a trabajar por proporciones y te haces cada proporción por separado, pero hazlo de una manera que tú lo entiendas. Sí, yo tengo que deciros, antes de pasarle la palabra a Pablo, que a mí en su momento los factores de conversión me fueron muy útiles porque yo tenía muchas vacilaciones con las cuestiones binarias. O sea, tengo que multiplicar por 3600 o dividir por 3600 y me generaba como un poco ansiedad eso. Y el factor de conversión me ayudó a domar esa ansiedad. Por lo menos a mí me fue útil en ese sentido. Pablo, cuéntanos. Pues es que antes has hecho el razonamiento tal cual. Si tú sabes que cada hora son 3600 segundos, ahí tienes el control semántico del cual estábamos hablando antes. ¿Vale? Quiere decir pues que de tu etapa en el instituto ahora pues has ganado ahí razonamiento proporcional. Totalmente. Pero es que, pues respecto a eso, es que no tengo casi nada que añadir. Si eres consciente de las magnitudes implicadas y cómo varían, ese mismo razonamiento te indica si tienes que multiplicar o si tienes que dividir. El uso de los factores de conversión puede generar una idea de, podemos llamarlo falsa competencia, ¿no? Dices, pues tienes ahí tachas esas aberraciones que comentabais y al final me sale esto. ¿Qué control tengo yo de que esto que me sale al final es lo que me tenía que salir? ¿Vale? He ido tachando, me aparece metros partido por segundo, que es lo que tenía que aparecer, pero yo no sé si esa velocidad es mayor o menor, porque si tú sí que vas razonando proporción a proporción, mirando a ver cómo varían esas, que al final yo creo que en secundaria tampoco es que sean unos chorizos muy, muy, muy largos, ¿no? Tienes más control de lo que está pasando y eres más consciente de si al final te queda una barbaridad o no tiene sentido. Sí. Ahí, con los factores de conversión puede pasar una cosa parecida a lo que pasa con las expresiones matemáticas que describen leyes en física y en química. Que hay veces que nos quejamos de que, claro, nosotros acabamos llegando a una serie de expresiones que relacionan las variables. Y hay veces que los alumnos cogen el enunciado y sin entender lo que les están pidiendo dicen, si me dan estos datos y me piden voy a buscar cuál es la ecuación que tiene a todos estos. Y entonces sustituyo en la ecuación las cosas, despejo lo que me falta y llego al resultado y no han entendido lo que están haciendo. Sencillamente es sustituir y despejar. Están buscando la ecuación que cuenta con los datos que ellos necesitan. Y con los factores de conversión pues se puede caer en lo mismo. Que es, yo sé mi dato de partida, sé a dónde tengo que llegar, voy a ir multiplicando factores de tal manera que el que tengo se me vaya tachando con el siguiente hasta que acabe llegando al dato que me están pidiendo. Y entonces pueden acabar llegando al resultado correcto sin tener ni idea de lo que han hecho en el proceso. A mí ahora me gustaría, matizar a raíz de lo que ha dicho Javi. Bueno, usa el que tú quieras siempre que lo entiendas. A mí me gustaría saber que nos pusiéramos en la piel del alumno de qué entienden ellos con lo que tú entiendas. Porque mi experiencia me demuestra que para ellos el que entienden es el que les sale bien y tú les dices que está bien.
para un alumno hacer calcular su nota que le has puesto sobre 7, porque hay 7 preguntas, hacerlo sobre 10, hacer una regla de 3 es entenderlo. O sea, no tenemos... Creo que tampoco les educamos en saber lo que es entender las cosas. No sé si me explico. Sí, y de hecho yo creo que puede haber un problema relacionado con y quizá un poquito diferente, que es el de la seguridad del propio estudiante, ¿no? O sea, el decirte a ti mismo, yo entiendo esto y esto está bien, es tener una seguridad en ti mismo que vamos ganando con el tiempo, pero que podemos no tener de entrada, digamos. Notas cuando lo han entendido porque lo ves en las caras de algunos, de claro, y es que se ilumina, es que notas el razonamiento de verdad. Sí. Y diferenciar cuando dicen, sí, ya lo he entendido. No, lo has mecanizado. Sí, pero yo cuando he interaccionado con estudiantes de secundaria, que di clases particulares durante mucho tiempo y tal, te das cuenta de que a veces la gente entiende las cosas, pero no tiene seguridad suficiente como para decir, lo he entendido y voy a perseguir esta manera de hacerlo. Necesita mirarte y que tú le digas que sí, hombre, que sí, que vas por buen camino. O sea, que ese factor, que es emocional, que no es directamente racional, juega un papel también en esto. Y estáis hablando de alumnos que dicen, lo he entendido cuando lo explicas, pero luego también está el que no te dice directamente lo he entendido, sino ya me sale. Como que es que si se he llegado al es que a veces es equivalente. me sale y con eso me basta, no necesito entenderlo. Pero para muchos es equivalente lo he entendido a ya me sale, ¿eh? Sí. Sí, porque también han vivido, pues en su propia experiencia, están pues los exámenes que han ido haciendo a lo largo de todos sus años de escolaridad, donde pues les preguntan esos ejercicios tipo y para ellos pues el ya me sale es el ya lo he entendido, ya voy a probar esto que me pongan dentro de unos días. Que esto lo descubres con 2 tipos de preguntas que yo suelo hacer. Una es, ¿qué significa 2 por 3? Y la respuesta me dicen es 6. Digo, no. Te he preguntado qué significa. O, ¿qué es el número pi? Y te dicen 3,14. Dices, bueno, ahí hay mucho que corregir. Pero dicen, no, ese es su valor aproximado. Pero, ¿qué significa? Y me sorprende la cantidad de gente, alumnos y gente adulta con sus carreras ya, que son incapaces de definirte lo que es pi, que casualmente estamos otra vez, es una proporcionalidad. Sí. La gente sabe lo que vale, pero no entiende lo que significa. Saben que vale para calcular perímetros, para calcular pero no entienden qué es ese pi. Porque además cuando dicen 3,14 dicen, bueno, eso en un plano euclídeo. En otro tipo de planos puede valer hasta negativo. Sí, efectivamente. Hablando de eso, es más interesante la definición. Anécdota reciente, examen de segundo de bachillerato. Tenían que utilizar el volumen de una esfera para hacer un cálculo en campo gravitatorio. Y me preguntó un alumno en el examen, para calcular el volumen, eso tenía el número pi por medio, ¿no? Con alguna cosa más. El número pi y una integral triple. Tendrías que haber dicho. Bueno, yo quería también preguntarle a Pablo, a ver, ya hemos comentado bastante pues que todo este tipo de métodos mecánicos nos pueden llevar a no entender exactamente lo que estamos haciendo, a tener como malas interpretaciones de lo que estamos haciendo realmente. Y te quería preguntar si hay como ejemplos bien conocidos de qué tipo de malas interpretaciones se llega debido a aplicar de forma demasiado mecánica estos métodos como la regla de 3 o otros similares. Bueno, los autores holandeses que hemos mencionado antes, tienen varios artículos sobre la ilusión de la linealidad, donde aparece, cómo hacer propuestas de enseñanza que procuren evitarla. Y bueno, el primero que citan es un ejemplo de otro autor que se llama Kramer. Es que realmente esto de la ilusión de linealidad y esto viene de lejos. Luego veremos que el propio Galileo dijo algo, ¿vale? Pero el primero que ponen como ejemplo estos holandeses es este, mirad. Sue y Julie estaban corriendo igual de rápido alrededor de un circuito y Sue comenzó primero. Cuando ella llevaba 9 vueltas, Julie había corrido 3 vueltas. Entonces la pregunta es, cuando Julie completa 15 vueltas, ¿cuántas vueltas había corrido Sue? Pero es hacer una resta, ¿no? Si están corriendo igual de rápido. Claro, pero fijaros, en eso viene de un estudio que habían hecho con, creo que eran estudiantes de magisterio, y 33 de los 34 aplicaron una regla de 3 o un cross product. ¡Wow! Porque está enunciado de la misma manera. A ver, y claro, realmente lo que has dicho es que es una situación aditiva. Es hacer la resta y ya está. O sea,
Claro, pero ese tiene el problema de leer bien el enunciado y entender lo que te está preguntando, que es de lo que estamos hablando todo el rato. Efectivamente, yo cuando has dicho se mueven a la misma velocidad, pero salen en momentos diferentes, yo en mi cabeza ya he dicho, vale, este es uno de estos casos en los que la B, que decíamos antes, es relevante, ¿no? La B de la recta. Claro, y decía que Galileo ya había, esto también lo citan estos autores holandeses, y Galileo, por ejemplo, en un libro de 1638 ya habla de que Aristóteles era muy naif. La física de Aristóteles era muy naif porque él pensaba que un objeto que es 10 veces más pesado que otro objeto se moverá 10 veces más rápido. Que además creo que Aristóteles tenía razón. No sé si era Aristóteles, a ver si estoy difamando al filósofo equivocado. Tenía razonamientos similares con el vacío. Creo que era Aristóteles que decía que el vacío no podía existir porque las cosas se moverían a velocidad infinita en el vacío. Al no tener nada que las frenara, como que la velocidad tenía que ver con la densidad del medio por el que te movías, ¿no? Y que en el vacío necesariamente sería infinita la velocidad. O sea que es un razonamiento similar a este que citas. Claro, a ver, al final, pues estos personajes razonaban con el conocimiento que tenían disponible. Y luego también hay matemáticos como Cardano, esto también lo mencionan, es que primero hacen una recopilación de situaciones pues históricas, ¿no? Cardano, que estudió, pues fue uno de los pioneros en teoría de la probabilidad, por ejemplo, razonó correctamente que la probabilidad de conseguir un doble 1, pues al tirar 2 dados, era 1 de 36, ¿no? Pero el caso es que luego continuó razonando que una persona tiene que lanzar esos dados 18 veces para tener una probabilidad de un medio de conseguir al menos un doble as, un doble 1. Lo cual es una suposición completamente errónea, en la cual está suponiendo pues que cada uno pues tiene la misma probabilidad y esto no es así. Ajá. Y bueno, preguntas similares ya más recientemente, pues en los años 70, Freudenthal, que precede a estos autores, dice que él en clase pregunta, bueno, ¿cuántas veces tenemos que arrojar un dado para conseguir una probabilidad igual de conseguir al menos un 6? Y los estudiantes responden que 3, casi todos. Tengo que tirar 3 veces para que al menos me salga un 6. Como... Entonces, ese tipo de razonamientos hacen suposiciones que no son correctas y que bueno, se caen. Y que cuando manejamos situaciones de proporcionalidad en el bloque de aritmética en matemáticas, pues tenemos que tener cuidado a la hora de analizar los enunciados y ver si realmente hay magnitudes implicadas o no, eso para empezar, porque si no, ya no puedes hacer ni siquiera plantearte la división. Y luego, si puedes hacer una suposición como la que hemos hecho antes, que cada producto cueste lo mismo. Si tiene sentido eso, bueno, pues tú lo supones, porque es una suposición que vas a tener que hacer sea cual sea el problema que tengas. La vas a tener que hacer, por muy tontorro que te parezca, lo vas a tener que hacer, pero en todos. Tú coges un libro de primero o segundo de la ESO, bueno, pues he comprado 10 camisetas y me han costado no sé qué, pues es que vas a tener que hacer la suposición en algún momento. Me gusta la conversación que estamos teniendo porque es para enseñársela a toda esta gente que dice que las matemáticas que estudiamos en secundaria y en primaria, que son solo herramientas, ¿no? Que bueno, que son cosas que hay que usar y tal. Y realmente lo que estamos diciendo en todo el programa de hoy es que las matemáticas hay que entender lo que uno está haciendo, ¿no? Que si simplemente aplica de manera ciega técnicas, pues lo más probable es que le salga mal y haga barbaridades como estas que acaba de citar Pablo. Cuesta de ver de que las matemáticas nos enseñan a configurar nuestro cerebro de una forma lógica y distinta a la que nos lleva a sesgos, a los típicos sesgos. O sea, es que la matemática no tiene que ser solo para ayudarte a ir a comprar el pan o para cosas pragmáticas. Esto lo hablamos en el de relatividad, ¿no, Alberto? Lo de, joder, es que no puede ser porque sí. Sí. Porque mola y porque disfrutas entendiendo. Exacto. El cerebro está diseñado para... Le gusta resolver problemas y entenderlos, pero entenderlos de verdad. Por eso la matemática es común a todas las culturas. Yo debía de ser un tío muy raro porque yo era de los que en segundo... Bueno, lo que ahora es segundo de bachillerato, en mi caso era tercero de BUPICO, me gustaban más las integrales que las derivadas. Porque las derivadas efectivamente era aplicar una fórmula muy a menudo, mientras que las integrales había que pensar un poco y que se te ocurriera alguna idea interesante. Entonces,
creo que conmigo mis profesores de matemáticas tuvieron mucho éxito, ¿no? Porque hicieron que me gustase ese tipo de problemas. Y luego está... Y bueno, sí, Pablo, di. No, perdona, es que ya lo hemos mencionado en un par de ocasiones y no he llegado a apuntar que, claro, la proporcionalidad sale tanto en matemáticas como en física, en ciencias naturales, ¿vale? Uh-huh. Pero no sale de la misma manera. Me explico. Cuando tú utilizas un fenómeno del mundo físico en matemáticas, lo que quieres es abstraer ese objeto matemático. ¿Vale? Construirlo de alguna manera. Por eso hacemos el énfasis en este caso en esa variación de magnitudes para modelizar un tipo de relación concreta en la cual una unidad de una magnitud le corresponde siempre la misma cantidad de la otra y que luego más adelante se conectará con esa representación gráfica que es una recta que pasa por el origen. ¿Vale? En cambio, cuando vamos a física, asumimos que tenemos ya construido ese modelo y lo utilizamos para extraer más información de otros fenómenos físicos similares donde parece que podemos aplicar ese modelo. Extraer nueva información o hacer predicciones. Bien, porque, por ejemplo, hemos mencionado antes ejercicios tipo tabla donde tienes valores de 2 magnitudes. Realmente tienes que seguir haciendo esa suposición de que por cada unidad de la una siempre tienes la misma cantidad de la otra, porque esa tabla tienes valores discretos, necesitarías tener infinitos realmente. ¿Vale? Entonces, claro, en física da un poco igual. Dices, mientras sea sensato, he tomado aquí 3 muestras de esto, siempre pesan lo mismo. Pesan lo mismo. Si cojo el doble de masa, el volumen se duplica también, ¿no? Entonces, ese tipo ahí se estás asumiendo ese modelo que hay detrás y ya está construido y es distinto. Tengo una pregunta relacionada con esto que acabas de decir que creo que es un poco naif, ¿no? Que es, tú has dicho que en matemáticas nos interesa como construir el objeto, ¿no? Y que se entienda el objeto matemático que hay ahí. Pero, sin embargo, cuando antes decíamos que mejor que aplicar de manera ciega una regla de 3, vale la pena entender lo que estás haciendo con esas divisiones y esas multiplicaciones, no estamos ahí como todavía no queriendo dar ese paso, sino preguntándonos lo que significan en concreto esos números. O sea, quiero decir, ¿hay una progresión en la enseñanza de matemáticas de cosas más concretas a cosas más abstractas porque los chavales necesitan pasar por eso? Sí, claro. En primaria, y en secundaria también se intenta partir de lo concreto para luego ir a lo abstracto. Pero eso en cualquiera en el momento que metes números ya estás trabajando con abstracciones. ¿Vale? Sí. Y aquí lo concreto partiría de analizar esa relación entre magnitudes. Ah, entiendo. Vale, ahí la abstracción es la relación entre ellos y no tanto... El tipo de relación concreto, que es el que, ya digo, más adelante, cuando vayas a analizar gráficamente y funcionalmente lo que está pasando, pues se traduce en esa recta que pasa por el origen. Más adelante, porque ahora estamos construyendo este modelo, pues que sí que nos permite luego resolver un tipo de situaciones, pero las matemáticas no solo es resolver ese tipo de situaciones, sino abstraer el modelo en sí. Hay una pregunta final que le quiero hacer a Pablo. No sé si luego vosotros le queréis hacer alguna otra pregunta más, se la hacéis también. Pero una pregunta relacionada con la actualidad. Como hace unos pocos programas le dedicamos un capítulo a este borrador del currículum de primaria que se filtró este verano y que hubo ahí una especie de polémica en los medios y tal y cual. Bueno, ese borrador hablaba también de las matemáticas y había un aspecto en concreto que tiene mucho que ver con lo que decimos hoy, que es que la regla de 3 estaba ausente en ese borrador. Y bueno, hubo gente en los medios de comunicación que dijo, bueno, ya están quitando materia, ya están quitando cosas, no está la regla de 3. Y bueno, como aquí Pablo pues nos ha hecho una encendida defensa de que la regla de 3 puede no ser necesaria y que incluso a veces es perniciosa, pues nos puedes comentar qué te pareció esa omisión en lo que al fin y al cabo es un borrador, también recordemos. Sí, es un borrador. Y en los nuevos borradores que han ido circulando en los últimos días, pues sigue estando ausente. Y bueno, en parte sorprende porque se ha convertido en un emblema político. No, ya hemos pasado de la cuestión de género que también aparecía y dices, vale, esto es normal, entre comillas, que se ideologice, pero la regla de 3, hombre,
también se puede ideologizar, ¿eh? Podemos decir, o sea, nosotros realmente como agente político te puedes plantear como objetivo que las matemáticas que se enseñan en los coles pues se reduzcan a una serie de técnicas para manejarte en lo cotidiano y ya está. Y entonces la regla de 3 ahí, pues mira, te permite ir a las rebajas, hacer compraventas y este tipo de cosas y ya está. Entonces, sería un mundo casi orwelliano eso. bueno, pero es que tenemos que pensar que hubo un tiempo en el cual se enseñaban las 4 reglas básicas simplemente para poder manejarte de esta manera y que las matemáticas más avanzadas pues se reservaban a otras clases de la sociedad. Entonces, aunque nos parezca evidente, sigue habiendo una toma de posición, ¿vale? Y esa toma de posición es que las matemáticas pues tienen que ir orientadas hacia la comprensión de los objetos que hay detrás. Yo creo que tendríamos que distinguir la gente que confunde quizá la regla de 3 con esos problemas de proporcionalidad. Entonces, no estamos quitando la proporcionalidad, lo que estamos quitando es una técnica que resuelve un problema concreto de proporcionalidad, que son estos de valor faltante. Y en ese sentido está ausente la regla de 3, pero sigue estando la proporcionalidad. Y ojo, porque aparece explícitamente, y esto a mí no me gusta, aparece como método de resolución, pues dice resolver situaciones de proporcionalidad, creo que lo pone algo así, mediante la igualdad de razones. Y en el momento que pones mediante la igualdad de razones, estás abriendo las puertas para plantear una igualdad entre 2 fracciones y hacer un producto cruzado. Entonces, no, que estoy planteando la igualdad de razones. Sí, pero es que estoy en una regla de 3, pues es lo mismo. He puesto fracciones, pero esta multiplicación, ¿qué significa? Entonces, si por mí fuera, yo habría quitado esa coletilla. Y ya está. ¿Tú crees que habría que incluir alguna indicación en el sentido de ¿y esto sería bueno decirlo así? ¿O es mejor no decir nada en este tipo de leyes? Lo que es el currículo tendría que tener unas orientaciones, y en la parte donde establece los contenidos, los saberes, las competencias, ahí lo que no tienen que aparecer, lo que no tiene que aparecer es una lista de técnicas concretas, ¿vale? Ahora bien, tú pones lo de las situaciones de proporcionalidad, y luego lo que estaría muy bien y que hacen en países como Ontario y Portugal tiene algo así también, creo, es que muy pegado a esa lista de saberes haya una serie de situaciones, ejemplo, orientativo, sobre cómo abordarlas en el aula, de manera que sean coherentes con esos principios pedagógicos y didácticos del que habla la norma. Eso sí que sería muy, muy interesante. Entiendo, o sea que y los ejemplos están en la propia ley, digamos. Sí. Oh, eso es muy interesante, porque efectivamente a veces es mucho más difícil decirlo de manera abstracta que a lo mejor construirlo mediante ejemplos, ¿no? La ley quizás explica mejor a partir de los ejemplos. Bueno, por lo menos tendrías esos ejemplos y ya no está... digamos que dejaríamos de hablar de tecnicismos, porque si te pones a precisar técnicamente los tipos de situaciones, pues podemos hablar de significados del racional, bla, 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 pero todavía no... las didácticas específicas pues siguen teniendo poco peso en los planes de estudio, tanto de magisterio como en el máster de secundaria, y bueno, pues quizá la norma se perdería, ¿no?, en esos tecnicismos. Sí, y si tú tuvieras que decirnos uno de esos ejemplos sobre proporcionalidad que estaría bien que estuviese en una hipotética ley, ¿qué tipo de... ¿cómo enfocarías ese ejemplo? Podríamos poner el de los productos mismo. De tal manera que se viera que hay que exigir una condición para poder hacer esa división entre las dos cantidades. Hay que exigir hay que suponer algo, ¿no? Una condición de regularidad que llamamos. Digo llamamos porque es que en la Universidad de Zaragoza hay cierta tradición en el tema de investigar sobre la proporcionalidad, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay un compañero, Sergio Martínez, que a ver si presenta ya la tesis, le mando un saludo desde aquí. y bueno, él hereda también pues los trabajos de Oyer, Gairín, y bueno, a esa suposición que hacemos le llamamos condición de regularidad. Entonces, yo a lo mejor sí que haría explícita la caracterización de la proporcionalidad en términos de esta condición, que si no quieres ponerle nombre, pues no se lo pones.
pero se ve que es necesario y luego a partir de ahí pues ver las diferentes razones que pueden ir apareciendo, ¿no? Los productos que puedes comprar por 1 euro o los euros que te cuesta un producto y ver cómo puedes utilizar cualquiera de las dos para resolverlo y fomentar esas verbalizaciones. Qué bien. Víctor, Javi, no sé si queréis hacerle alguna pregunta a Pablo. Yo más que una pregunta, pues que esto ya lo comenté creo cuando hablamos con Anabel, de el tema que a mí no me basta con que esté en el currículum. O sea, es un primer paso. Pero al final se nos olvida el intermediario, ¿no? Que es el docente. Porque en el currículum puede desaparecer la regla de 3, pero a los docentes se les va a formar para trabajarlo y enseñarlo. Aunque sea con esos ejemplos, ¿no? Como dice que está en otros países. Porque si el docente tampoco presta atención al currículum, que no todo el mundo lo hace, quizás seguirá usando la regla de 3 porque es lo que él conoce, que es como él la ha aprendido. Porque si la regla de 3 no desaparece no es solo por los currículums, sino es porque se sigue impartiendo y enseñando así. No, claro, lo del triangulito que nos dijo Javi no se lo enseñó Javi a sus estudiantes, le llegó por otro tipo de vías. Y en primaria son maestros los que dan clases, no son licenciados en matemáticas. Entonces necesitarán esa formación en matemáticas para decir, oye, que esto ya no se hace así. Vamos a trabajar la proporcionalidad desde los cimientos. Porque en la ley puede poner todo lo que quieras, pero si el docente o el maestro dice, bueno, pero es que yo no entiendo de esa forma. Habrá quien decida buscárselo y ser legal, adaptarse a la ley, y quien diga, mira, yo lo que quiero es que aprendan, porque esto lo he escuchado, lo que quiero es que salgan de mis clases sabiendo hacer esto. ¿Qué significa sabiendo hacer esto? Víctor, no es entendiendo esto. No sé si lo que pides es un poco como imposible de realizar en la práctica, ¿no? Porque ¿qué es lo que es necesario? ¿Una especie de policía detrás de cada uno de los docentes? No, claro, es una utopía, es un poco de responsabilidad de los docentes de no es que tus alumnos tengan la herramienta para ir a comprar el pan, es que entiendan de dónde sale. Y eso pues se conseguirá con el tiempo o no se conseguirá, no lo sé. Bueno, ahí es que entra en juego los recursos que se destina a la educación en sentido amplio, ¿vale? Podríamos empezar por el de que las ratios sean adecuadas, que ese tema siempre está ahí y facilita pues todo, ¿no? Pero no solo eso. Respecto a lo que estamos hablando, que es pues, las carencias que puede haber en formación inicial, tanto de maestros como de profesores, que las hay, porque en didáctica, pues es que es un área reconocida. La NECA, por ejemplo, que es la que otorga acreditaciones a nivel universitario, es una de las áreas, pues igual que matemática aplicada, igual que cualquier otra, ¿vale? Uh-huh. Pero no, en un temario de oposiciones no hay didáctica. O sea, tú coges los temas y es que no hay, son todos de conocimiento matemático, no hay ninguno. Pero es que además en la parte didáctica, que es la programación y la defensa de la unidad, tampoco se evalúa didáctica. Estás a merced de pues la lista del checklist que tenga el tribunal y lo que les parezca y como ya has hablado y poco más, no se evalúa didáctica. No te van a preguntar ¿y cómo articulas los diferentes significados del número racional en esta unidad? No, eso no te lo van a preguntar. Entonces, lo que hace falta realmente es un plan de verdad ambicioso de desarrollo profesional donde no tengas tú como profe que buscarte las habichuelas en cursos de formación específicos, discriminar para empezar cuáles merecen la pena, cuáles no, cuáles van a modificar realmente la forma que tengo yo de enseñar matemáticas, de cuáles no. Y eso... que es una gran empresa eso, ¿eh? Ojo con los cursos de formación. Sí, ya es... Pero bueno, lo que tendría que haber realmente es ese plan de desarrollo profesional del cual hay modelos que funcionan en otros países. O sea, realmente esa cultura de vamos a diseñar una secuencia didáctica, ponerla en práctica, observar cómo va. En Japón se llama Lesson Study y está enmarcada dentro de lo que hacen los profesores en el aula en su día a día. En Australia había un plan de formación que se llamaba Resolve y consistía en, pues el modelo era como de liderazgo, ¿no? Pero seleccionaban a 300 profesores y les formaban de forma muy bestia en didáctica de la matemática y para llevar a cabo las matemáticas de una manera, pues, vamos a decir diferente, ¿vale? Pero más centrada en la resolución de problemas y para que luego esos 300 profesores se fueran a sus centros y ejercieran como de coordinador o que fueran como referencia, ¿no? En sus centros.
Y en el Reino Unido, que tendrá sus peros, pues también hay algo similar, ¿no? Una especie de centros de formación específicos de matemáticas en diferentes localidades, pues que actúan también como referencia, con unidades ya construidas y como soporte de formación. O sea, que hay alternativas para conseguir esto, simplemente lo que hace falta es poner los recursos y tener ganas de hacerlo, ¿no? Y creer que es suficientemente importante como para hacerlo, claro. Sí, sí. Es que hay modelos, elige el que más te guste, adáptalo al contexto español en nuestro caso, y para adelante. Pero es que no hay. Si hubiera alguno, te diría, pues es que está regular, pero es que no hay. O sea, todavía hemos de llegar al punto de convencernos a nosotros mismos como sociedad de que nos vendría bien este tipo de herramientas, ¿no? Para formar bien a este colectivo. En fin, pues yo creo que con esto nos ha quedado un programa bastante redondo. Hemos repasado bastantes aspectos y espero que a los oyentes les haya resultado interesante y a lo mejor útil también a los profesores y maestros que nos escuchen. Así que muchas gracias, Pablo, por venir. A vosotros por la invitación, yo encantado. Ha estado muy bien, la verdad. De hecho, eres el primer investigador específico en didáctica, que solo eres investigador en esto, así que creo que nos has aportado una visión muy buena y muy abstracta en este sentido. Me ha gustado mucho el episodio. Y también muchas gracias a Víctor y a Javi, como siempre. De nada, Alberto. Un placer. Un placer. Yo solo un pequeño apunte final, y es que hace poco la polémica ha vuelto a estar en las redes sociales por algún comentario que creo que hizo el consejero de Madrid. De manera sí. Que si nuestros oyentes quieren, ahora que han escuchado el programa y están pendientes, yo empiezo a intuir que esto va a ser un tema recurrente, al menos hasta que salga ya la ley definitiva, y me imagino que ahí poco a poco irá decayendo la cosa, pero empiezo a pensar que cada mes o cada 2 meses vamos a tenerlo por ahí circulando. Sí, yo siempre tengo la duda de cuando estas polémicas salen, cuánto interés hay en la regla de 3 o en la enseñanza de las matemáticas y cuánto interés hay en el salseo de lo que ha dicho no sé qué político que me suena, ¿no? O sea, porque yo siempre critico mucho a la sociedad española que le interesan demasiado los políticos y les interesa poco lo que los políticos dicen. Y así nos va, ¿no? Pues comentando no sé quién ha mirado mal a no sé qué otro. Pero en fin. Posiblemente el mejor comentario que he leído respecto a esta última vez que ha salido en las redes ha sido que todo lo que ya se habló en verano sobre el tema es perfectamente extrapolable a la situación actual. Un poco como resumiendo y diciendo, no hace falta que le demos más vueltas porque al final es lo mismo que ya se habló y es lo mismo que volverá a salir. Exacto. Bueno, pues muchas gracias a los tres por estar en el programa de hoy, Pablo, Víctor, Javi, y gracias también a los oyentes que hayan llegado hasta aquí, que nos siguen escuchando un programa tras otro. Ahora nosotros nos vamos, pero volvemos dentro de 2 semanas con otro tema relacionado con la educación de las ciencias. ¡Hasta luego!